Bueno, ya un poco los ponentes anteriores les han comentado bastante sobre las supernovas. Hemos visto que una supernova es una estrella que explota violentamente y que pueden producir tanta energía como toda una galaxia en un breve periodo de tiempo. Algunas supernovas han sido tan brillantes que incluso fueron vistas de día. Y sin embargo, como también comentaron anteriormente, son eventos bastante raros. Se estima que, bueno, Juan dijo más o menos un número parecido al que yo voy a decir. Se estima que solo tenemos en nuestra galaxia una o dos supernovas por siglo, ¿no? Pero como comentaba Juan también al final de su charla, pues como podemos observar muchísimas galaxias en el universo, pues podemos ser capaces de detectar supernovas, eh, quizás no todos los días si no observamos esas cientos o miles de galaxias, pero sí que hay bastante posibilidad de poder detectar supernovas y nosotros podemos hacerlo con los telescopios que tenemos disponibles en Peter. Bien, a ver si puedo avanzar. Aquí, vale. Bien, pues esto es también un resumen muy rápido de las dos charlas anteriores. Vimos que la vida de las estrellas viene marcada por diferentes factores que producen su evolución y uno de los más importantes es la masa con la que nacen las estrellas, como vimos en la charla anterior. Entonces, cuanto mayor es la masa de la estrella, mayor es el tamaño con el que nace la estrella y mayor también es su brillo. Este diagrama de aquí nos muestra cómo es la evolución de las estrellas con el tiempo en función de su masa. Cuanto mayor es la masa de la estrella, la evolución de la estrella es más rápida, es decir, la estrella pasa por todas sus fases más rápidamente y también muere antes. ¿Vale? Entonces, las supernovas se producen al final de las vidas de algunas estrellas y tenemos diferentes tipos de supernova que vamos a comentar muy rápidamente. Si puedo volver para aquí, vale. A ver, ahora. Bien, pues, por ejemplo, primer tipo de supernovas que vamos a ver son las que se producen al final de la vida de las estrellas más masivas, que son las que nacen con más de 9 veces la masa del Sol. Estas estrellas son las que llamamos de alta y muy alta masa y como contaron tanto Benjamín como Juan, al final de la vida de estas estrellas, la estrella se vuelve inestable y se produce una explosión de supernova como esta que estamos viendo aquí, que es una animación de la supernova que dio lugar a la nebulosa del Cangrejo. Como nos contó Benjamín, en estas últimas fases de las estrellas masivas, muchos de los elementos químicos que se han generado en el interior de las estrellas pues son expulsados de nuevo al espacio y pasan a formar parte de nuevo de las nubes de gas y polvo que hay en las galaxias y las siguientes generaciones de estrellas que se formen a partir de esas nubes, pues ya tendrán todos esos elementos químicos que se han generado en el interior de estas estrellas. Bien, las estrellas que nacen con masas entre unas 8 o 9 veces la masa del Sol hasta unas 40 veces, terminan sus vidas como supernovas que llamamos de tipo 2 y las estrellas que nacieron con más de 40 veces la masa del Sol dan lugar al final de sus vidas cuando explotan a supernovas de tipo 1b y 1c. No les voy a comentar mucho más. Bueno, el tipo de supernovas en estos casos las hemos clasificado así por los elementos químicos que se vierten a la atmósfera o cuando explota la supernova, ¿no? Esos elementos químicos que podemos detectar a través de obteniendo los espectros, la dispersión de la luz de esos remanentes de supernova que quedan después de la explosión. No hace falta es simplemente porque nos suenen que hay diferentes tipos de supernova y que las estrellas más masivas, las que nacen con más cantidad de material, dan lugar a estos tres tipos de supernovas.
de tipo 2 y de tipo 1b y 1c. Bien, y después tenemos las estrellas que llamamos de masa intermedia, que serían las estrellas como nuestra estrella, como el Sol, que son aquellas que cuando nacen tienen entre la mitad de la masa del Sol y menos de 8 o 9 veces la masa de nuestra estrella. ¿Cómo es el final de la vida de estas estrellas? Pues normalmente cuando están aisladas no dan lugar a supernovas, como vimos en las charlas anteriores. Estas estrellas cuando mueren, normalmente lo que hacen es expulsar bueno, se convierten en gigantes rojas y después se hacen inestables, empiezan a expulsar gran parte del gas de sus capas exteriores y finalmente expulsan la mayor parte de todas estas capas exteriores como una nebulosa planetaria y en el centro queda la enana blanca que nos comentaba Juan o Benjamín, no me acuerdo cuál de los dos. Bien, esto es cuando tenemos las estrellas como el Sol aisladas, pero ¿qué pasa cuando las tenemos formando parte de un sistema de dos estrellas que están orbitando una alrededor de la otra, lo que llamamos un sistema binario de contacto? Bien, pues en estos casos, cuando tenemos una enana blanca y la estrella compañera es una gigante roja, la enana blanca, si están muy cerquita una de la otra, la enana blanca puede ir robándole material a su compañera y aumentando su masa, pero no puede aumentar su masa de forma indefinida, sino que llega a una masa crítica, que es un poquito menos de 1,5 veces la masa del Sol, a partir del cual ya la estrella no puede chupar más masa porque se hace inestable. Entonces explota como una supernova, en este caso es lo que llamamos una supernova de tipo 1A, que es una de las explosiones más energéticas que se producen en el universo, uno de los fenómenos más energéticos del universo, y este tipo de supernovas pueden verse a grandes distancias. Bien, pues estas supernovas además son súper interesantes porque nos han permitido medir distancias a otras galaxias, es decir, nos han permitido medir distancias fuera de nuestra galaxia, de la Vía Láctea. ¿Cómo? Pues resulta que estas supernovas de tipo 1A, cuando explotan, emiten el máximo de brillo que emiten es constante. El máximo de brillo intrínseco, es decir, la cantidad de energía que emiten en ese momento, en ese punto álgido, es constante. Entonces, nosotros desde la Tierra podemos medir el brillo de esa supernova cuando explota y ese brillo va a depender de la distancia, el brillo que medimos va a depender de la distancia a la que se encuentra la galaxia en la que explotó la supernova. Cuanto más lejos está de nosotros esa galaxia, vamos a ver un brillo menor porque se va perdiendo luz con la distancia, ¿no? La cantidad de luz que nos llega se va reduciendo con la distancia. Y si esa galaxia está más cerquita, pues la vamos a ver más brillante. Entonces, conociendo el brillo intrínseco en el máximo de la explosión, que es siempre constante, y midiendo el brillo que nosotros vemos aquí en la Tierra, podemos calcular la distancia a través de una formulita que se llama pues esta formulita de aquí que relaciona lo que llamamos la magnitud absoluta, que tiene que ver con el brillo intrínseco, con la magnitud aparente, que tiene que ver con el brillo que medimos aquí en la Tierra. Y de ahí podemos sacar directamente la distancia a la que se encuentra esa galaxia. Bien, ¿cómo podemos detectar supernovas? Pues es tan fácil como esto que les voy a mostrar aquí. Obtenemos una imagen de una galaxia ahora y la comparamos con una imagen de esa misma galaxia y en el mismo filtro en el que la hemos observado, obtenida hace unos meses o hace unos años. Comparamos las dos imágenes y si de repente vemos un punto o una manchita brillante que no estaba en la imagen anterior, puede ser que hayamos descubierto una supernova. Es decir, es tan fácil como comparar dos imágenes. No tenemos que hacer ningún tipo de operación matemática, ¿no? Bien, por ejemplo, aquí vemos dos imágenes obtenidas con el telescopio espacial Hubble de una misma región del cielo y como vemos tenemos varias galaxias, ¿no? Una imagen fue obtenida en 1995 y la otra en 2002. A ver si alguien detecta
una supernova por ahí? Vea, Sandra, si alguien me puede leer el chat porque no lo veo como estoy en modo presentación. ¿Alguien ve algo por ahí? Vale, me sale el chat, pero me sale aquí arriba. Sí, ¿qué ven? A ver, ¿qué ven? ¿Quién me dice que ve? Un punto rojo, muy bien. Un punto rojo en el centro, exactamente. No me puedo cambiar el chat, lo veo allá arriba, vale. Ay Dios, he pasado. Esperen, vuelvo para atrás para decirles dónde estaba, que exactamente lo han visto muy bien. Este punto rojo de aquí. Esto es una supernova en esta galaxia, en las partes externas de esta galaxia. Y efectivamente, si la comparamos con la imagen de 1995, ese punto no estaba. Siempre que detectemos un punto brillante, ¿va a ser en una galaxia, va a ser una supernova? No siempre. Tenemos que descartar varias cosas. En primer lugar, tenemos que descartar que se trate de lo que llamamos un rayo cósmico, es decir, una partícula muy energética que ha impactado en nuestro detector dejando un rastro. Normalmente los rayos cósmicos dejan un rastro alargado, ¿vale? Pero a veces si impactan perpendicular a nuestro detector pueden dejar solo un punto brillante. Para descartar que se pueda tratar de rayos cósmicos, lo que tenemos que hacer normalmente es obtener más de una imagen. Por ejemplo, obtenemos 3 imágenes de la misma galaxia. Si el punto está en una imagen y no están las otras 2 imágenes consecutivas, pues probablemente es un rayo cósmico y no una supernova, ¿no? Otra de las cosas que tenemos que descartar es que no se trate de ningún píxel malo, o sea, un píxel es los elementos de donde vamos a detectar luz, cada trocito del detector que detecta luz, y puede que haya algunos píxeles que no estén dando una respuesta buena y que de repente marquen algo brillante. Eso lo podemos corregir haciendo lo que se llama una imagen de campo plano de nuestro detector, que es iluminamos con una radiación uniforme nuestro detector y vemos dónde están todos esos píxeles malos, por así decirlo, que no dan una respuesta como esperamos. ¿Qué es lo bueno? Que tanto el telescopio Liverpool como los telescopios de las cumbres ya nos corrigen las imágenes de todos los posibles defectos, como por ejemplo los píxeles malos. Así que las imágenes que obtenemos ya están corregidas de defectos y ya podemos hacer ciencia directamente con ellas. ¿Vale? Bien, aquí tenemos otro ejemplo de otra supernova, en este caso que se detectó en M82, en la galaxia del cigarro, en 2014. Entonces, es esta galaxia que vemos por aquí. Y si vemos, esta es una imagen previa y después si vemos una imagen del 2014, vemos un punto muy brillante, como les decía, puede ser una supernova, puede ser tan brillante, puede emitir tanta luz como la suma de toda la luz de la galaxia en un periodo muy corto. Entonces, vemos que eso fue una supernova que explotó, que nosotros detectamos en 2014. Entonces, un posible proyecto científico que podemos hacer con Peter es justamente intentar descubrir supernovas. Vamos a ver cómo podríamos plantear este proyecto. A ver, vamos allá. Vale. Pues lo primero sería plantearnos qué preguntas queremos resolver, ¿no? ¿Qué investigación queremos realizar? Entonces, algunas de las posibles preguntas que podemos plantear al alumnado es ¿qué es una supernova y dónde las podemos encontrar? Ahí va a aparecer también los tipos de supernovas que existen. ¿Seremos capaces de descubrir nuevas supernovas? ¿Podemos hacerlo? Y si detectamos una supernova, ¿qué información podemos obtener a partir de ella? Bien, pues estas son solamente algunas de las posibles preguntas que les planteamos. Una posible metodología de trabajo en el proyecto de investigación podría ser el que les planteo aquí. En primer lugar, informarnos, buscar bibliografía científica sobre el tipo de galaxias en las que se descubren más supernovas,
que como verán suelen ser galaxias espirales como la Vía Láctea, donde hay estrellas nuevas, ¿no? Estrellas jóvenes que pueden explotar como supernovas. Las galaxias las galaxias elípticas contienen más estrellas viejas, y entonces ya muchas de esas estrellas ya explotaron como supernovas, ¿no? Entonces, en galaxias espirales galaxias espirales e irregulares es donde más probabilidad tenemos de encontrar este tipo de fenómenos. Después tendríamos que seleccionar una galaxia, una o varias, si vamos a trabajar en grupos, pues cada grupo puede seleccionar una galaxia que esté visible durante el periodo de tiempo en el que vamos a realizar el proyecto. Por ejemplo, si van a realizar este proyecto en las próximas semanas o en el próximo mes, pues que esa galaxia esté visible desde el observatorio que vayamos a utilizar con las condiciones que veremos ahora, y además que haya sido observada previamente por el telescopio con el que nosotros vamos a observar. ¿Para qué? Para poder buscar una imagen de archivo obtenida en los últimos meses o en los últimos años con la que vamos a comparar la imagen nueva que nosotros obtenemos, ¿vale? Poder compararlas y ver si en nuestra nueva imagen aparece algún punto brillante que no estuviera en la imagen de archivo. ¿De dónde sacamos esas imágenes de archivo? Pues los telescopios que tenemos disponibles en Peter, los más fáciles de utilizar es el telescopio Liverpool y los telescopios del Observatorio Las Cumbres. ¿Qué sucede? Aquí les pongo los enlaces donde vamos a buscar las imágenes de archivo con cada uno de esos telescopios. ¿Qué sucede con el telescopio Liverpool? Pues el telescopio Liverpool está en La Palma, el Observatorio del Roque de los Muchachos, y como seguramente saben, ahora estamos con ese proceso eruptivo que está en el sur de la isla, pero que a veces nos afecta en el observatorio porque llega ceniza, y entonces hay muchas noches que no se pueden abrir los telescopios porque llega esa nube de cenizas, ¿no? O la visibilidad no es buena. Entonces, el telescopio Liverpool es uno de los que ha decidido cerrar hasta que las condiciones sean mejores para no poner, como es completamente robótico, pues a veces es difícil ver, sobre todo de noche, si está llegando una nube de cenizas. Entonces han decidido cerrar y cada semana nos van actualizando información de si el telescopio abre o no. Entonces, de momento está cerrado y tendríamos que utilizar los telescopios del Observatorio Las Cumbres, que están en esos 6 observatorios alrededor del mundo que les comenté, en Tenerife y en los otros 5 observatorios. Entonces, ahora sí nos da tiempo, vamos a ver el archivo de observaciones del LSO para decirles cómo tienen que hacer la búsqueda de galaxias. Y una vez hayamos seleccionado nuestra galaxia y tengamos ya buscada una galaxia anterior, o sea, una imagen anterior de esa misma galaxia, lo que tendremos que hacer es observarla, obtener una nueva imagen de esa galaxia con las mismas condiciones con las que se observó en la imagen de archivo. Es decir, el mismo telescopio, por lo menos el mismo, no hace falta dentro del LSO. Todos los telescopios de 40 centímetros tienen las mismas propiedades, es decir, tienen los mismos detectores y los mismos filtros, así que da igual con qué telescopio la observemos, que sería como observarla en las mismas condiciones, pero sí necesitamos que sea el mismo filtro y el mismo tiempo de exposición, es decir, que el detector va a estar sumando luz durante el mismo tiempo para que todos los puntos de la imagen sean más o menos igual de brillantes en la imagen con la que vamos a comparar y en la nueva. Y por último, el último paso sería justamente comparar las dos imágenes para ver si hemos detectado algún punto brillante que no estuviera en la imagen antigua. Vale, no sé si tenemos preguntas por ahí, me pareció ver algo en el chat que me salió por allí por la esquina. Si quieren me las pueden ir trasladando, ¿vale? Bien, ¿cómo seleccionamos nuestra galaxia? Pues tenemos que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, es que la galaxia debe estar toda enterita o gran parte de ella dentro de lo que llamamos el campo de visión de nuestro telescopio. Es decir, el trocito de cielo que nuestro telescopio y el instrumento que vamos a utilizar
va a observar. Cuanto mayor es el telescopio, normalmente más chiquitito es el trocito de cielo que observamos. Entonces, por ejemplo, el telescopio Liverpool, que es un telescopio de 2 metros de diámetro, el trocito de cielo que vemos es de 10 por 10 minutos de arco. Los minutos de arco es lo que nos permite, bueno, pues los grados, o sea, lo que hacemos para situar los objetos en el cielo, para poder localizarlos, es proyectarlos sobre una esfera imaginaria extremadamente grande, que es lo que llamamos la esfera celeste. Y para medir distancias o para localizar objetos, lo que utilizamos son arcos, ¿no? Entonces, pues, las distancias o los tamaños en el cielo los medimos en grados, en minutos de arco y en segundos de arco. Entonces, por eso les digo que nuestro campo sería en el Liverpool un campo cuadradito de 10 por 10 minutos de arco. Y los telescopios del LCO, que son más pequeños, nos permiten ver un campo más grande y además en este caso es un campo rectangular porque tenemos dos detectores cuadrados colocados uno al lado del otro que nos dan un campo rectangular y el campo es mayor, es de casi de 19 minutos por 29 minutos de arco. Vale. Bien, tenemos que quedarnos en la cabeza, bueno, en la presentación porque la van a tener, con esas dimensiones para que nuestra galaxia esté dentro, al menos, esté la mayor parte de ella dentro de ese tamaño y que no sea muy pequeña, porque si es mucho más pequeña que estas dimensiones, si por ejemplo es una galaxia lejana o una galaxia enana y es mucho más pequeña que estas dimensiones, la vamos a ver muy pequeñita y no vamos a poder ver bien los detalles en ella, ¿vale? Así que a lo mejor hay un puntito brillante, pero no somos capaces de verlo. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que los telescopios no pueden observar por debajo de una cierta altura en el horizonte, ¿vale? El telescopio Liverpool solo puede observar entre 25 y 88 grados sobre el horizonte. Más abajo de 25 grados no puede observar por cómo está, por la estructura que sostiene el telescopio y también por la cúpula. Y en el caso de los telescopios del Observatorio Las Cumbres, no pueden observar por debajo de 20 grados, es decir, nos tenemos que quedar con alturas en el cielo por encima de los 20 grados. Dos cosillas que tenemos que tener en cuenta. Y otra más, también importante, es el brillo aparente de los objetos que vamos a observar, es decir, la cantidad de luz que nos llega de esos objetos aquí en la Tierra. Los objetos más brillantes que podemos detectar sin que la imagen sature, es decir, sin que el detector ya no pueda recibir más luz porque ha llegado a su nivel que llamamos de saturación, que si sigue recibiendo más luz nos va a dar la misma señal, entonces no sabemos si el objeto sigue siendo más brillante o no. Pues para el telescopio Liverpool tenemos un parámetro que solemos encontrar cuando buscamos objetos, es lo que llamamos la magnitud aparente, que está relacionada con el brillo aparente, es decir, la cantidad de luz que recibimos aquí en la Tierra. Entonces, para el telescopio Liverpool, tenemos que quedarnos con objetos que tengan brillos entre una magnitud 10 y los más débiles, magnitud 21,5. No me da tiempo de meterme en detalle de lo que es la magnitud, cómo medimos los brillos, etcétera, porque para eso necesitaríamos una sesión específica. Si hacen la formación de Peter lo veremos en detalle. Pero sí que cuando busquen los objetos verán que les va a aparecer este parámetro, la magnitud. Entonces tenemos que quedarnos siempre en este rango, entre 10 y 21,5 para el Liverpool y entre 8 y 18 para el LCO. El LCO, como los telescopios son más pequeñitos, pues también vamos a quedarnos con objetos más brillantes. No seremos capaces de llegar a objetos tan débiles. Una cosa que sí les puedo comentar y que es importante es que la magnitud va justamente al contrario del brillo. Cuanto más brillantes son los objetos, la magnitud es menor, ¿vale? Entonces, por eso, un objeto de magnitud 21,5 es mucho más débil que un objeto de magnitud 18. ¿Vale? Si tienen dudas con esto, me pueden preguntar incluso
cuando haya pasado el curso, porque van a tener nuestro contacto para resolver todas las dudas que puedan tener. Naira, una cosa. Sí, Tienes varias preguntas. Bueno, tenemos que resumir, o sea, que ya medio cerrar. No sé cuánto tiempo ves que falta. es que no sé qué hora es porque es como Son las estoy... 8:05. Uy, perdón, vale, No, pues no, ya no, cierro. tranquila. Hay mucho interés. Todos te preguntan si se pueden registrar, si el enlace está disponible para poder registrarse como profesores, que todos los parámetros que estás diciendo, cómo los pueden fijar, son configurables. A lo mejor nos puedes poner información de cuándo tenéis los siguientes cursos, porque sé que Valencia sí que va a hacer esta actividad, pero la parte de Madrid no estaba programada, entonces a lo mejor nos puedes dar información de cuándo serán o para que los Vea, profesores se puedan apuntar. Ujú. Vea, otra cosa que podemos hacer también es los profesores de Valencia o los que quieran quedarse un poquito más, como ellos van a tener que hacer esta parte práctica, si a la gente que no le importe, podríamos, si no te importa, alargarlo un poquito más y darle un poquito más de tiempo a Naira. ¿Qué te parece? Vea, ¿es un problema para vosotros? No, más que nada eso, que como los profesores de Madrid, en Mm, principio, como decimos, esta actividad no está incluida, saber cuándo pueden hacerla. Es exacto. decir, porque ahora mismo estamos como fijando muchos parámetros que van a servir si los aplicamos en la observación. Pero yo no, o Sí, sea, no hay exacto. ningún Es lo problema. que comentaba, Bea, que todavía no tenemos las fechas, entonces estamos Ah, Sandra y perfecto. yo empezando Ah, vale, vale. a preparar cuál va a ser el contenido de las formaciones. Entonces, por eso les decía que espero que finales de este mes, principios de diciembre, ya tener la formación publicada, las fechas publicadas Vale. y entonces poder anunciarlo. De momento, como les digo, será en principio para empezar después de Navidades la formación, todavía no sabemos fecha, porque también tenemos que ponernos de acuerdo al menos con la Consejería de Educación aquí del Gobierno de Canarias. Pero bueno, será seguro a partir de Navidades y, y eso, si tienen más interés, simplemente registrándose en Peter, si tienen interés de realizar estos proyectos, este de Supernova o los otros que les comenté, con su alumnado, se pueden registrar en Peter y toda esta información se las iremos pasando, tanto la de los cursos de formación como los posibles proyectos de investigación que pueden realizar, etcétera. También, Aira, sí, cuando tengáis el calendario, nosotros lo podemos distribuir entre los profesores que tenemos de César. Genial, muchas gracias. Y Sí, yo te contactaré sí, además por ver si podemos hacer también genial, una introducción a los casos científicos de César que estén relacionados también con los proyectos que presentemos. Así que sí, genial. ya, Pues ya nada, lo entonces para veremos. los profesores, tranquilos, porque todos estos detalles de cómo configurar y tal, os lo explicarán bien en el curso. Como dice Vicente, no hay ningún problema de aquellos que se quedan porque van a hacer la observación, que Naira pueda continuar. Solo eso, que veía ahí que estaba descompensado un poco y pues nada, tranquilos, nos darán toda la información. Y De nada, todas gracias, formas, Naira. Sí, vale, la presentación sí que la voy a compartir con todo el mundo, entonces ahí tienen todas estas cositas, o sea, no tienen que apuntar todo esto porque lo van a tener después en la presentación cuando la compartamos. ¿Vale? sí, o sea, yo las estoy subiendo a un entorno de César, pero como dice Vicente, para los que van a hacer la actividad ahora en estos días, Tenemos adelante, un par Naira, de sigue. minutitos más. Sí, Vale, sí, perfecto. por supuesto. Gracias. Bien, pues voy rápido. Es que me desaparece aquí. Ahora ya puedo ver la hora que es. Exacto, perdón. Vale, se me volvió a poner en pantalla completa. De acuerdo, pues muy rápido. Estas son el tipo de cosas que tenemos que tener en cuenta y cómo buscar esas galaxias que puedan estar visibles y que cumplan con los parámetros que yo les he comentado. Pues aquí les voy a dejar diferentes programas que podemos utilizar. Yo les voy a mostrar muy rápidamente uno de ellos, que es una página web que suelen usar los astrónomos aficionados para programar sus observaciones y que nos va a ser muy útil para buscar galaxias que estén visibles en el periodo que nos interesa. Así que aquí ya salgo de la presentación, me vuelvo a la web y voy a esta página de telescopius.com, donde vamos a poder programar tanto las observaciones de galaxias como de cualquier otro tipo de objeto.
Entonces, ¿cómo funciona esta página? Lo primero que tenemos que hacer es aquí a la izquierda, en parámetros del observatorio, tenemos que poner el observatorio, las coordenadas del observatorio desde el que vamos a realizar nuestras observaciones. En este caso, podemos agregar las coordenadas del observatorio que nos interese. Para esto tenemos que hacernos una cuenta. Antes no hacía falta, pero la cuenta es gratuita, o sea que simplemente ponemos nuestro correo electrónico y ya, y ya nos llega. Entonces, para ir más rápido, porque vamos tan mal, yo lo que voy a hacer es poner mi ubicación, ¿vale? Que es como estoy en Canarias, le va a servir la ubicación de aquí de La Laguna, le va a servir como tanto para el Observatorio del Teide como para el Roque. Bien, aquí ya en la opción de poner nosotros el observatorio, pondríamos aquí la latitud y la longitud del observatorio, en este caso de Canarias, y ven que aquí pone altitud mínima, pues como tanto el LC, los telescopios de las cumbres, como el Liverpool, no pueden observar por debajo de 20 grados, pues aquí voy a poner 20, o ya me pongo 25 y ya me quedo cubierta para los dos telescopios. Le doy aquí a grabar y ya me cambia a la localización de Canarias. Bien, aquí ven que tenemos diferentes tipos de objetos que podemos encontrar en el universo. Entonces voy a pinchar en galaxias y aquí en la fecha pues pondríamos la noche en la que nos interesaría observar. Por ejemplo, que quieren empezar a hacer las observaciones a partir de la semana que viene, pues podemos poner, por ejemplo, el 22 y nos saldrían aquí un listado de galaxias que están visibles a partir del 22. Aquí tenemos un truco también que pone supernovas, y si lo que nos interesa no es descubrir supernovas, sino observar supernovas que ya han sido descubiertas, para ver si van cambiando su brillo a lo largo del tiempo, pues podríamos pinchar en supernovas y observar una galaxia con una supernova ya conocida. Para el caso de que nosotros queramos descubrirlas, pues aquí tenemos algunas galaxias que las podemos ordenar además por magnitud, que sería esto que está relacionado con el brillo aparente de ese objeto, o por tamaño. Entonces, por ejemplo, yo las voy a ordenar por tamaño para que me salgan las más grandes primero, en las que podemos ver más detalles. Y bien, aquí ven que podemos cambiar incluso, podemos cambiar muchísimos parámetros, desde qué hora nos gustaría observarlas, etc. Estas curvas que vemos aquí a la derecha nos muestran la altura que va a tener la galaxia en el cielo la noche que hemos seleccionado. Cuanto esta parte que vemos entre las dos líneas grises sería lo que corresponde a la noche, y cuanto más alta esté la galaxia en el cielo, serán mejores las condiciones para observarla. ¿Vale? Así que está, por ejemplo, la galaxia de Andrómeda, es la galaxia espiral más cercana a nosotros, a la Vía Láctea. Pero ¿qué sucede con ella? Que por estar tan cerquita, además de ser una galaxia grande, ocupa muchísimo en el cielo, 3,2 grados. Y como dijimos, nuestros campos de visión, en este caso el de las cumbres, que es los telescopios que vamos a utilizar, es mucho más pequeñito, ¿no? Es de 19, o para redondear, de 20 por 30 minutos de arco. Entonces tenemos que ir bajando hasta que encontremos galaxias un poquito más pequeñas, como por ejemplo, a ver, alguna que esté bastante visible. Vale, por ejemplo, esta galaxia de aquí, NGC 2403, la vamos a tener más o menos bastante alta al final de la noche la semana que viene, a unos 53 grados en su posición más alta en el cielo, y su tamaño es de unos 23,4. Ese es el tamaño más largo, o sea, de lado a lado el tamaño más largo tiene 23,4 minutos de arco, así que la vamos a poder meter casi entera en nuestro campo de visión con los telescopios de las cumbres.
Y si yo pincho aquí, nos va a salir más información sobre esta galaxia. Y un parámetro importante que tenemos que tener en cuenta es este que nos sale por aquí debajo. Como ven, la magnitud es lo que les comentaba, que es ese brillo aparente, pero en el caso de objetos extensos como son las galaxias, esto va a corresponder con la parte más brillante de esa galaxia, que normalmente va a ser el centro o, pues, si hay alguna supernova, ¿no? Y si no, el centro de esa galaxia o los brazos, la parte más brillante. Bien, lo que nos interesa va a ser justamente este otro parámetro que se llama brillo superficial, que es el brillo promedio de esa galaxia por unidad de área. ¿Vale? Entonces, este es el parámetro con el que nos tenemos que quedar en mente para saber cuánto tiempo, cuál va a ser nuestro tiempo de exposición, es decir, cuánto tiempo tenemos que tener el detector, el telescopio, recibiendo luz en el detector para poder detectar bien esta galaxia, ¿vale? Para poder ver bien las zonas no tan brillantes. Bien, pues ya tendríamos que, esta podría ser una posible candidata para observar a partir de la semana que viene, por ejemplo, porque la tenemos a suficiente altura en el cielo, entra dentro de nuestro campo de visión y está dentro del rango de magnitudes que nos interesa o que podemos observar con los telescopios de las cumbres. Entonces, ya tenemos elegido nuestro objeto. ¿Cuál sería el siguiente paso? Buscar si esta galaxia ya ha sido observada por los telescopios de las cumbres. Entonces, cogemos su nombre, copiamos su nombre. Esto es un identificador, que es como el nombre que le ponemos a la galaxia. Lo copio y me vengo aquí a la página de Peter. En Observa, el último subapartado es Archivo de Observaciones. Si yo pincho aquí, vamos a encontrar dos enlaces. Uno para el archivo de observaciones del telescopio Liverpool y otro para el archivo de observaciones de las cumbres. Pinchando aquí nos va a llevar aquí, que ya lo tengo abierto. Perdón, este es el que corresponde al telescopio a Liverpool, que no lo vamos a usar porque ahora, por la erupción del volcán en La Palma, y este es el de las cumbres. Entonces, para buscar la galaxia que nos interesa, la pondríamos aquí. En point es el apuntado, y entonces aquí pondríamos el nombre de nuestra galaxia y le daríamos aquí a la lupita a buscar. Bien, entonces va a buscar, podemos también seleccionar el telescopio, esto es importante, lo voy a poner aquí. El telescopio, como los telescopios que nosotros tenemos disponibles son solo los de 40 centímetros, bueno, aquí nos salen todos, pero no puedo poner solo los de 40, a ver. No, tiene que ser 0,4 ABC. Vale, antes sí te permitía poner solo 0,4, entonces nos salían todas las observaciones con los de 40 centímetros. Vamos a poner uno de ellos, por ejemplo este. Ya no nos salen tantas, entonces lo voy a dejar en todas y lo voy a ordenar por telescopio. Voy a poner todas. Y aquí en la lista que nos sale de observaciones, van a salir todas las observaciones que existen de esta galaxia y yo puedo ordenar por por ejemplo, por el tiempo de observación, el tiempo de exposición. No me permite ordenar por el tamaño del telescopio, pero lo tenemos por aquí. En el nombre de la imagen, el principio del nombre de la imagen nos da información de con qué telescopio se ha obtenido. Entonces, por ejemplo, TFN es Tenerife y 0,4 son los telescopios de 40 centímetros. Entonces, todos estos que ponen Tenerife 0,4 sabemos que han sido observados con el telescopio que tenemos nosotros disponible aquí en el observatorio del Teide.
Entonces, bien, pues aquí ya tendríamos, sabemos que esta es una de las imágenes que podemos utilizar para comparar todas estas. Y si ordenamos, por ejemplo, aquí nos sale el filtro, que va a ser el color en el que ha sido observada esa imagen, y tenemos el tiempo de exposición, los segundos que se han utilizado para obtener esa imagen. Como les dije, nosotros cuando seleccionemos una de estas imágenes, tenemos que, y nosotros programemos nuestra observación, tenemos que utilizar el mismo filtro y el mismo tiempo de exposición que la imagen que seleccionemos de comparación. ¿Cómo sé si una imagen de estas es buena? Pues, por ejemplo, me voy aquí a la primera, pincho aquí, a ver, antes la podemos descargar y también, yo creo, ven, la podemos descargar desde aquí y antes también la podía directamente ver. Ahora no la puedo ver, a ver. Vale, antes la podía ver directamente, pero bueno, si no la podemos descargar y la visualizamos con el programita que les voy a compartir en la presentación, que no es Petersoft, sino que es otro que se llama SalsaJ, que nos permite abrir estas imágenes directamente sin tener que hacerles ningún tratamiento. ¿Vale? Todo esto lo van a tener en la presentación, así que no se preocupen. Bien, pues seleccionaríamos la imagen y la abriríamos con SalsaJ para ver si es una imagen que nos gusta, ¿no? Que nos parece adecuada. Si vemos que se ve bien la galaxia, pues podríamos decidir que esas mismas condiciones son las que vamos a utilizar en nuestra observación. Entonces, cogeríamos el filtro, que en este caso es el filtro RP, que es un filtro rojo, y el tiempo de exposición serían 75,3 segundos. ¿De acuerdo? Vale. Nos descargaríamos la imagen, la veríamos, que se ve bien, perfecto, podemos utilizarla como imagen de comparación. Y pasaríamos al último paso, que es obtener nosotros una o más bien 3 imágenes de esa galaxia para compararla con esta imagen de aquí. Entonces, de nuevo nos vamos a la página web de Peter, nos vamos aquí a Observa y nos vamos a observar el universo, en este caso con el LCO. Pinchamos aquí con las cumbres. Aquí tenemos toda la información sobre estos telescopios y cómo solicitar observaciones. Aquí tienen un vídeo de cómo solicitar observaciones con el portal de observación de las cumbres y aquí tienen el enlace al portal de observación. Una vez tengan sus claves, podrán acceder a este portal. No me digas que otra vez estoy fuera. Vale, porque este portátil no es el que suelo usar para trabajar, sino es el que uso para las videoconferencias. Entonces, pincharíamos aquí una vez que ustedes tengan sus claves, pincharían en Login, pondrían las claves que les hemos facilitado y accederían a esta página de aquí. Para solicitar nuestras observaciones, nos tenemos que ir aquí a Submit Observation. Y vamos a poner aquí los parámetros de nuestra observación. Voy a ir muy rápido porque vamos fatal de tiempo, entonces, si tienen dudas, lo van a tener grabado y pueden hacernos las consultas después cuando quieran, ¿vale? El nombre de la observación es cómo nosotros la vamos a identificar para poder encontrarla fácilmente. Entonces, en este caso yo voy a poner el nombre de la galaxia y voy a poner, curso, a ver, curso César noviembre 21, ¿vale? Para poder localizarla. La propuesta a ustedes solo les va a salir la de Peter. El instrumento es el telescopio de 40 centímetros y la cámara se llama SBIC, así que este nombre es el nombre del detector. Bien, el exposure count es cuántas observaciones iguales vamos a realizar de esa galaxia. En nuestro caso vamos a poner 3. Podemos ponerlo con número o subir aquí con las flechitas, ¿vale? El tiempo de observación tenemos que poner el mismo de la imagen que vamos a utilizar como comparación. En este caso, lo teníamos por aquí del archivo,
eran 75,3 segundos. Entonces, ese, ¿dónde estoy? Aquí. 75,3 segundos es el tiempo que vamos a utilizar. El filtro es el rojo. Aquí les aparece red, pero esto es otra cosilla. Sí, que les tengo que comentar. Vale, rápidamente. Primero les enseño esto y después les digo cómo hacer para que les aparezcan todos los filtros. Aquí en Target, esto es justamente el objeto que vamos a observar. Y aquí tenemos que poner, tal cual lo sacamos del catálogo, el nombre de la galaxia. Y como verán, el catálogo del LSO rápidamente identifica cuál es ese objeto y nos dice que hay 4.754 imágenes previas de ese objeto. Si pinchamos aquí, se nos va a abrir de nuevo el archivo de observaciones de las cumbres, donde de nuevo vamos a encontrar todas las observaciones de esa galaxia que se han realizado con los telescopios de las cumbres. Así que lo tenemos también a partir del portal de observación. En esta sección que pone ventana, el periodo de tiempo en el que queremos que nuestra observación se realice. Entonces, por ejemplo, si la quisiéramos realizar la próxima semana, yo vendría aquí, pondría desde el 22 hasta desde el 22 hasta el 28 de noviembre, por ejemplo. ¿Vale? Y lo que nos va a aparecer aquí a la izquierda, todas estas curvas son las curvas de altura que va a tener la galaxia vista desde los diferentes observatorios que la pueden, desde los que está visible. McDonald en Estados Unidos, el Teide aquí en Tenerife y Haleakala en Hawái. Así que durante todas estas noches, durante todos estos días de la próxima semana, estos tres telescopios en esos tres observatorios van a poder observar nuestra galaxia. Entonces ya tendríamos nuestra ventana de observación. Vemos que a la derecha tenemos que todo está ok, todo está en verdito y ya le tendríamos que dar aquí. Podemos guardar esta observación para solicitarla más adelante o si pinchamos aquí en Submit Request, ya le estaríamos enviando la solicitud de estas observaciones a los telescopios. ¿De acuerdo? No lo voy a pinchar para no restar tiempo del que tenemos asignado para que ustedes puedan hacerlo con su alumnado. Mi recomendación, que no cojan galaxias que sean muy débiles porque entonces van a necesitar mucho tiempo de observación. Es decir, por ejemplo, ahora esta galaxia nos ha salido ya con 1 minuto y pico de tiempo de observación. Podemos bajarlo en lugar de 3 imágenes, obtener solo 2 para no gastar tanto tiempo y que, por ejemplo, si tenemos 5 grupos dentro de nuestra clase, que no gastemos todo el tiempo que tenemos disponible o que nos dé para que cada grupo pueda observar su galaxia. ¿Cuánto tiempo tienen disponible? Pues tienen disponible aproximadamente unos 20 minutos por centro educativo, ¿vale? Para que hagan más o menos el cálculo. Y otra cosa importante es que, aunque aquí nos salga que vamos a obtener 2 imágenes de 75 segundos cada una, para obtener las imágenes, además, el telescopio necesita más tiempo, necesita un tiempo de lectura del detector. Entonces, el tiempo que vamos a gastar en realidad puede ser superior a los 10 minutos para hacer estas observaciones de 1,5 minutos, más o menos, ¿vale? O menos de 1,5 minutos. Entonces, tengan eso en cuenta también, que aunque la observación sea de un poquito más de 1 minuto, el tiempo total necesario de telescopio va a ser aproximadamente de unos 10 minutos. ¿De acuerdo? Entonces, como tenemos unos 20 minutos, media hora por centro, pues si buscamos galaxias débiles, vamos a consumir todo el tiempo en a lo mejor 2 o 3 galaxias. ¿Vale? Bien, pues eso es todo. Una vez que el telescopio realiza las imágenes, nos va a llegar a nuestro correo un mensajito diciendo que ya la imagen está realizada. A veces es tan rápido como que la solicitamos ahora y dentro de unas horas ya la tenemos disponible porque a lo mejor se realiza
con los telescopios en los que ahora mismo es de noche, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces es muy rápido, a veces tarda un poquito más, dependiendo. Y nada, lo otro que les quería comentar es que si ven aquí arriba, tenemos que el modo de observación que estamos utilizando es el modo básico. Entonces aquí en la personita, yo si pincho, ese es mi perfil de usuario. Entonces me voy aquí a Profile, donde yo puedo cambiar mis opciones como usuario. Y ven que aquí tenemos una pestañita que pone usuario, el modo básico de usuario. Entonces, si yo la hago clic y la desmarco, le doy a guardar, a save, y cuando vuelvo aquí a Submit Observation, me van a aparecer muchos más parámetros de observación, que no tenemos que tocar ninguno de ellos, excepto los que ya conocemos, y aquí todo esto lo dejamos como está por defecto, y en el tiempo en el filtro, ahora sí que van a ver que aquí salen todos los filtros disponibles. Entonces aquí ven que el rojo en realidad corresponde al RP, que es el que teníamos aquí. ¿Vale? Este de aquí. El RP es este de aquí. Sloan RP. Entonces ya pueden saber que realmente el rojo corresponde a este de aquí. El que nos aparece como blue, que es el azul, corresponde a el B. ¿Vale? Y el que nos aparece como green es el Bessel V. ¿De acuerdo? Si quieren estar más seguros, cambian el modo del básico al avanzado y ya les aparecen todos los filtros tal como los encuentran aquí.